estaremos tocando otros temas, ya netamente entrando un poco más a este tema de centro de datos. Y hablamos de las condiciones físicas de un centro de datos de tecnología concretamente. Permito. Un centro de datos, como sabemos, pues está conformado por una serie de componentes o elementos, perdón, hablando del centro de datos desde la perspectiva concreta de lo que es un data center, ¿verdad? Ahí vamos a tomar en consideración algunos aspectos en base a unas lecturas que vamos a hacer a continuación. Voy a compartir pantalla y me confirman si visualizan pantalla, por favor. Listo. ¿Vemos pantalla? Sí. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces, hablamos del edificio, el área de espacio, el edificio donde se va a colocar el centro de datos, y en la clase hemos venido mencionando, por ejemplo, si es una edificación nueva, excelente, porque pues podrá tomarse con las consideraciones de diseño apropiadas para soportar carga y ubicación específica donde vamos a colocar los equipos, por ejemplo. Si es una edificación ya existente, pues ahí en la edificación ya existente vamos a tratar de analizar otra serie de variables o condiciones, como por ejemplo, en qué espacio particular de la edificación ya existente se va a tratar de colocar. Si en la edificación existente pues tiene la capacidad estructural a nivel de obra civil para poder soportar la carga de equipos, dentro de otras consideraciones, ¿verdad? La parte de energía y tierra física, que también son otros elementos que se suelen tomar en consideración, ya que estos equipos suelen ir protegidos o polarizados a tierra, ¿verdad? La parte dentro de esto, también tenemos la parte de la estática que es energía que nosotros acumulamos, ¿verdad? Por ejemplo, por eso siempre a nosotros nos mencionan cuando hacemos la parte de mantenimiento de equipos que nosotros no tenemos que colocar, en este caso, es una pulsera antiestática que trata de mandar todas las son las cargas estáticas hacia dicha pulsera, para tratar de que al momento que coloquemos un componente o un circuito electrónico, pues no se dispare una carga. Entonces aquí de nosotros no nos ha pasado en algún momento que a veces nos cargamos estáticamente y cuando tocamos a alguien, pues, sí, hasta nosotros sentimos el toque, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando esa carga estática sucede contra un equipo electrónico? Entonces, la probabilidad de daño es muy alta. Entonces, acá, de manera similar, que se maneja el concepto de la carga estática. De ahí tenemos el tema del aire acondicionado y humedad. Dentro del aire acondicionado hablamos más que todo de temas de aire de precisión. En los centros de cómputo hablamos del concepto de aire de precisión, ya que estos manejan una humedad relativa. No así o no obstante, como por ejemplo los aires de confort, como usualmente hay en oficinas, o como que tal vez nosotros probablemente más de alguno de nosotros tengamos en nuestro hogar, en la casa, alguno de esos aires, de esos split, ¿verdad? Que esos pues dan aire, pero esos manejan humedad y no tienen control de humedad. Estos suelen dañar los componentes electrónicos en la forma tal de que a veces esta humedad se va poco a poco adhiriendo a la parte de metal de los equipos y va generando, en este caso, una especie de humedad hasta generar goteo. Sí, cuando me acuerdo, bueno, se acumulan ciertas partículas y genera lo que se llama concretamente un concepto de condensación. Generan partículas de agua y cuando me acuerdo se generan goteo. Si cae sobre una placa o sobre un circuito electrónico, pues esto puede dañarse, ¿verdad? La parte de la iluminación y la acústica, la iluminación es muy importante. Ingeniero, Sí, escucho. disculpe, ¿usted ahorita está demostrando una PowerPoint o está mostrando la hoja del índice? Que no La hoja del sé. índice. Ah, ok. Estoy hablando, tratando de tocar cada uno de los puntos y voy hablando a profundidad Entendido. sobre ellos y después vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Entonces, tenemos la parte de iluminación y la acústica, donde en la iluminación y la acústica
pues usualmente se suelen tener lo que son luminarias claras, y hoy con lo que es más que todo el uso de luminarias LED, pues preferiblemente LED, ¿verdad? Ya que dan una mayor, pues la palabra, tiene una mayor potencia y con menor consumo, que son las más apropiadas. De ahí tenemos el concepto de piso falso, al igual que el cielo falso. El piso falso es una estructura de metal junto con una combinación de plafones o plataformas donde se coloca el famoso piso, cuya finalidad dentro de otros es un esquema de organización. Hoy lo vamos a ver en su momento. Este esquema de organización, pues lo que nos permite es poder organizar el cableado, ya sea cableado estructurado o cableado de potencia, por bajo de piso. Y en algunos escenarios también nos sirve para el esquema de la parte del aire, en cuanto donde el aire se hace lo que es el sistema de enfriamiento bajo piso, ¿no? Que es el sistema convencional denominado in-room, un cuarto, ¿verdad? Que se enfría todo el cuarto en cama plena. Ese fue muy usado durante mucho tiempo, pero hoy por hoy tenemos otros mecanismos de aire o sistemas de enfriamiento que son más efectivos, utilizando siempre las mismas estructuras de los mecanismos de aire, es decir, las maquinarias, pero en la forma de cómo se suelen utilizar son más eficientes porque se hace un concepto de confinamiento. Y el cielo falso también, el cielo falso que es una u otra medida, ¿verdad? Para dar una mayor vistosidad. Aunque en algunas estructuras o en algunos diseños el concepto del cielo falso pues no existe. Es el cielo tal cual, el cielo raso, pues, normal. Sí, el cielo de concreto de lo que tenemos en la parte superior, solo que obviamente tiene una capa de una pintura epóxica resistente al calor o al fuego, para en caso de prevenir un incendio, pues que esto pues trate de hacer una cierta medida, un mecanismo de retención. En los ductos y cableados de señal, pues aquí hablamos del tema de ductería, usualmente hablamos del sistema de canales donde nosotros colocamos los cables. En este sistema de canales, usualmente es un sistema de rejillas, podría ser que es un mecanismo que se utiliza hoy por hoy, en donde por medio de las rejillas, ahí pasa lo que es la fibra, o pasa lo que es en este caso el cableado estructurado. Después nos habla acerca de los mecanismos de seguridad, en cuanto a los mecanismos de seguridad asociados con los equipos como tales, luces de emergencia, por ejemplo, seguridad del personal, seguridad contra inundaciones y seguridad para el acceso al centro de cómputo, dentro de otros, ¿verdad? Entonces, en un centro de cómputo, nosotros vemos esta serie de elementos. Y el objetivo del documento o de lo que vamos a tratar de nosotros ver ahorita es estar plasmado en esto. Denme un segundo. Está plasmado en lo que son los facilities, la parte de generadores, la parte de, en este caso, de UPS, la parte de aire, sistema de extinción de incendio, dentro de otros, como lo que es el piso falso y cielo falso. Que estos son la plataforma que la cual es o permite el funcionamiento del centro de datos. Ya sobre esta plataforma, como ustedes pueden observar, pues se colocan otros componentes, como ya los componentes de servidores, almacenamiento que popularmente nosotros conocemos. Pero esto es la plataforma de lo que serían en unos casos algunos elementos electrógenos o electromecánicos que permiten hacer el funcionamiento del centro de datos. Volviendo con el material, decimos ahora lo siguiente. El avance tecnológico va creciendo rápidamente en el enfoque informático. Día con día se prestan nuevos equipos de cómputo más poderosos, eficientes y sobre todo compactos. Con este tema de lo que es la hiperconvergencia, sobre todo, ¿verdad? Nuevos paquetes y nuevas herramientas de software que facilitan el desarrollo de sistemas, presentaciones y documentos, jerarquías de seguridad de acceso a la información, interconexión y comunicación de otros equipos. Todo esto forma la columna vertebral de una empresa donde la funcionalidad está basada en la automatización computacional. La comercialización de los productos y ser los mejores como empresa
hacen que la competencia empresarial optimice el crecimiento de los servicios al ahorrar tiempo en las transacciones, mantener la información actualizada y precisa, presentaciones efectivas, etcétera, por lo que van creando necesidades de equipo para automatizar tanto las operaciones de los requerimientos fiscales como para realizar procesos administrativos para tomar decisiones oportunas dentro de la empresa. Dicho de otra manera, ¿verdad? A medida que la empresa va creciendo a su vez la necesidad de utilizar recursos computacionales para poder, obviamente, dar información más precisa en tiempo oportuno, para poder tomar decisiones ágiles, para poder realizar negocios en lo que es hoy por hoy la parte, por ejemplo, del negocio hacia el Internet, dentro de otros. Y todo esto lo que demanda, obviamente, es tener una plataforma tecnológica que pueda satisfacer dichas necesidades. En ese sentido, es la necesidad de un centro de datos. De ahí, pues ya el concepto entre si el centro de datos en la nube o centro de datos en físico. El concepto de la nube de un centro de datos es prácticamente desde la perspectiva que nosotros no vemos dónde está el centro de datos. No porque obviamente no es un concepto literal que el centro de datos está en la nube, ¿va? Está en el cielo, sino que es un concepto donde al final es un centro de datos físico más, solo que un centro de datos creado y diseñado para prestar servicios y comercializar dichos servicios de esa medida. En ese sentido, pues ya nosotros vamos a decidir entre centro de datos en la nube o centro de datos, pues prácticamente en lo que denominamos normalmente, físicamente, convencionalmente hablando, que se denomina on-premise o on-premisa. La funcionalidad continua de los equipos viene a ser tan necesaria para la operación diaria que una pequeña falla técnica puede causar grandes pérdidas económicas y retraso de la información requerida. Por todo esto y por la importancia de la valiosa información que se maneja, se presenta esta guía para la preparación física de un funcionamiento del centro de cómputo, en la que se describe el mayor cuidado, la adecuación de su centro de cómputo y las recomendaciones de acuerdo a su necesidad actual y su futura organización. Bueno, nos habla ahí acerca, por ejemplo, como primer punto tenemos la designación del edificio, área y espacio, lo cual suma importancia para evitar peligros por razones naturales, vecinos altamente contaminantes, facilidades de servicios públicos, planeación de crecimiento, etc. Otro factor considerado es la energía eléctrica y tierra física, fundamentalmente para un buen funcionamiento de los equipos, la polarización de los contactos, acondicionar la corriente para evitar que la variación de voltaje degrade los componentes electrónicos o se quemen los equipos por picos de alto voltaje. La protección en la continuidad de la operación con el uso de la fuente interrumpida de energía, etc. Reducir al mínimo las fallas ocasionadas por la estática, que son difíciles de detectar, pero sí lo podemos minimizar con algunas medidas recomendadas. Bien. Así como nos dice el personal que requiere de un agradable clima ambiental para trabajar adecuadamente de los equipos de cómputo, comunicaciones, unidades magnéticas y demás periféricos requieren aire acondicionado y humedad controlada y constante para sus óptimas condiciones de funcionamiento. Aquí cuando he mencionado yo que aquí en el tema de enfriamiento nosotros hablamos de dos mecanismos de enfriamiento. Aire de precisión, que usualmente que se utiliza para el tema de centros de datos, donde se trata de manejar lo que es la humedad. Y aires de confort, que son los famosos split que nosotros podemos ver en los centros comerciales, insisto, lo que tal vez algunos podamos tener en nuestras casas. Sí, sí, exactamente igual. Donde los aires de confort obviamente están destinados a las personas, para el enfriamiento de la climatización de las personas. Y los otros, los aires de precisión, para el aclimatamiento de lo que son los equipos de cómputo. Algunas de las ventajas de instalar piso falso también en el centro de cómputo son la facilidad de distribuir aire acondicionado como cámara plena para enfriamiento de los equipos, ocultar los ductos y claveados de la instalación eléctrica, distribuir cableado de señal de datos y telefonía, así como la facilidad para cambiarlos de distribución de los equipos y mantenimiento de los mismos. En un centro de cómputo donde existe una gran variedad de cables necesarios para el funcionamiento y comunicación de los procesadores con equipos periféricos, se requiere que los ductos y cableados de señal de acuerdo a sus necesidades actuales y futuras, por lo que esta guía muestra unas características y tipo de clasificación de los mismos. Cuando nosotros hacemos un diseño de centro de datos, tenemos que tratar de planear y prever las dimensiones o consideraciones que estos podrían llegar a tener en cuanto a la capacidad de crecimiento, para tratar de utilizar la ductería, o en este caso, la cantidad de cable más apropiada. Y sobre todo, lo primero que es la ductería. No colocar ductos muy chicos, como decimos, o ductos muy grandes.
Aunque eventualmente con lo que es este tema que hemos mencionado, que es con la hiperconvergencia, pues prácticamente a nivel de cableados, pues se suelen reducir algunos elementos y donde ya no necesariamente necesitamos mucho espacio físico. Entonces algunas cosas se pueden tratar de eh, reducir sustancialmente, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿qué es esto? También decíamos la parte de y mantenimiento, bueno, que un centro de cómputo donde existe una gran variedad de cables necesarios para el funcionamiento y comunicación de los procesadores con su equipo periférico, se requiere que los ductos de cable sean de acuerdo con necesidades y estados. Y la seguridad de un centro de cómputo tiene como objetivo establecer las medidas necesarias para asegurar la integridad de la información y el personal que labora, así como la continuidad de la operación de los equipos. Es por ello, dice, que hago énfasis en el área restringida y se mencionan algunas consideraciones. La parte de acceso a los centros de datos usualmente va a estar delimitado por lo que son, en este caso particular, accesos biométricos o una combinación entre código y acceso biométrico. Sí, pero igual es un mecanismo en el cual nosotros podemos ingresar a diferentes tipos de áreas dentro del centro de datos. Áreas, por ejemplo, que sean exclusivas para la parte eléctrica, donde solo van a entrar ahí, por ejemplo, personal de mantenimiento con conocimiento en electricidad, o áreas en las cuales, por ejemplo, se le hace mantenimiento a lo que son los aires, donde los se conoce como equipos electrógenos, donde se va a hacer mantenimiento de personas que trabajan con maquinaria y estos mecanismos de enfriamiento, ¿verdad? Y área blanca, o concretamente el área donde ya colocamos los equipos de las TIC, donde están tenemos servidores de almacenamiento dentro de otros, donde ahí solo van a entrar exactamente los informáticos. Perdón. No, por aquí una consulta, creo, un comentario. Ok, Ernesto. Vamos ahora a hablar acerca de lo que mencionamos anteriormente del edificio, perdón, área de espacio. Nos dice que es trascendental la ubicación del edificio y su construcción misma para la operación eficiente del centro de cómputo y como primera medida debe considerarse si se trata de un edificio nuevo, de construir o uno ya existente, adecuarse. Para ello se mencionan algunos puntos. Bien, la topografía o el área, es decir, la zona del terreno es muy importante donde se va a tratar de construir en la medida, o en la mayor medida, obviamente trataremos de buscar una zona que no sea inundable, ¿verdad? Es por un sentido común. Aunque algunas ubicaciones geográficas de nuestro país, por su topografía o su relieve, pues es un poco complejo. Por ejemplo, para los que vivimos acá en Tegucigalpa, todo es sub y baja aquí. Entonces, aquí es un poco complejo tener un lugar más o menos con un relieve más o menos apropiado. Eh, pero aún así hay que tratar de ver cuál sería la zona más apropiada en el sentido cuando vamos a construir algo desde cero. Si estamos en un edificio o algo, pues tenemos que tratar de acomodarnos a ese edificio como venimos mencionando, tomando todas las consideraciones y prevenciones del caso. Dice aquí, realizar un estudio de la zona a fin de evitar estar expuestos al peligro por sismos, contaminación, incendio, explosión, inundación, radiaciones, interferencia de radar, vandalismos, disturbios sociales, así como riesgos provocados por las industrias cercanas y todo lo que pueda ocasionar problemas con el equipo de procesamiento de datos y archivos. Por eso es que una buena medida como práctica o sugerencia es que el centro de datos sea lo más discreto posible. Sí, algunos empresarios, pues, o algunas personas, por querer sacar pecho con su centro de datos, le colocan luz, bueno, antes decía yo luces de neón, obviamente eso está fuera de moda, pero le quieren colocar hasta con luces LED y todo parpadeando ahí, diferentes colores, aquí centro de datos, aquí, casi incitando, diciendo, vengan aquí a un acto vandálico y con esto se detiene la empresa, o coloquen una bomba aquí y aquí se murió todo, ya no se mueren los datos de la empresa, por citar algo. Entonces, los centros de datos tienen que ser lo más discretos posibles. Y mencionado yo, por ejemplo, si estamos en un edificio, por mantener la estructura del edificio, por mantener lo que es el diseño, por mantener lo que es la estética del edificio,
se pueden dejar los ventanales. Pero si el centro de datos está directamente expuesto a ventanas, las ventanas deben ir selladas completamente por dentro y por fuera se mantiene lo que es la estructura de la ventana. De manera tal que no se nota nada, solo que hay una ventana ahí nada más, pero está de pura fachada. Eso por mecanismos de seguridad. Obviamente un acto vandálico, y si tenemos ventanas normales, por ahí ya se nos fue el centro de datos dentro de otro. Entonces, si entra algún tipo de, alguna piedra o otro tipo de proyectil como una bala, se nos fue el centro de datos o ya nos dañó un equipo. Dentro de otras consideraciones también, tratar de tener que no esté muy aledaño a lo que son las calles, ¿verdad? Dentro de otros. También nos dice, por ejemplo, seleccionar la parte más segura del edificio para el centro de cómputo y contar con facilidades de energía eléctrica, acometidas telefónicas, aire acondicionado, servicios públicos y salidas de emergencia adecuadas. Un elemento bien importante en los centros de cómputo al momento de trabajar en el diseño es tanto las consideraciones de seguridad de ingreso como de egreso, la salida de las personas ante una emergencia. ¿Sí? Por eso hay unas puertas que son puertas, en este caso, puertas de seguridad. Algunas puertas de seguridad que existen es de que solamente se abren por dentro, no se pueden abrir por la parte de afuera. De manera que si yo estoy dentro del centro de datos y hay una emergencia, solo empujo la puerta y ya puedo salir normalmente. Obviamente, para poder haber ingresado al centro de datos, tuvo que haber pasado por una serie de protocolos. No significa que cualquiera que entre fácilmente pueda salir. Entonces, también con un mecanismo de seguridad. Esto para alguna situación de contingencia, donde lo más importante siempre que tenemos que procurar proteger es la persona. Algunas malas consideraciones es que a veces, no, que aquí cualquiera puede entrar, y a las puertas de salida, en este caso, que se abren muy fácilmente por dentro, le ponen llaves, por ejemplo. Y si hay una contingencia, si hay un incendio que no se pueda controlar, las personas quedan ahí encerradas y muertas. ¿Sí? Así como ha pasado en otros tipos de circunstancias, no necesariamente en centro de datos, pero sí en algunas localidades, ya voy a hablar, en algunas localidades donde, por ejemplo, si ustedes han escuchado, solo para tratar de la comparación, aunque el contexto es completamente distinto, en discotecas, por ejemplo, en algunos lugares que se han escuchado que la gente ha quedado atrapada porque las puertas de emergencia están con candados. ¿Cuál es el chiste? Entonces no es puerta de emergencia. Perdón, Aldo, disculpe. Sí, con eso que está mencionando usted, en caso de catástrofes y eso, aquí en Honduras no se sigue muy al pie de la letra la regla. Fíjense que... Ajá, perdón. Por ejemplo, en los estacionamientos, vaya, que son bien aglomerados, se parquean con las trompas adelante. Entonces, al momento de salir, es más difícil y puede ocurrir una tragedia. Sí, qué interesante, pero fíjese que eso es parte, lamentablemente, es parte también de nuestra cultura. En muchas, no digo que en todas, pero en muchos lugares, por ejemplo, de acceso público, usualmente dicen estaciones en reversa, por el mismo concepto, porque es más fácil ante una situación. En Europa los multan si están Sí, no, parqueados. allá, por ejemplo, lamentablemente es parte de nuestra cultura, porque si vamos al exterior, no, ahí andamos bien portaditos, al pie de la letra, ¿verdad? Ni tiramos sucio al suelo. Nada por el estilo. Entonces llegamos aquí, cualquier suciedad al suelo y hacemos lo que nos vengan regalada gana, entre comillas, ¿verdad? Entonces, mencionaba anteriormente, si vamos a lugares públicos, vamos a poder ver que en muchos lugares pues tienen las reglas o tienen un pancarta donde dice, por favor, estaciones en retroceso como parte de una medida de seguridad, porque de una eventualidad la salida es mucho más efectiva o más fácil, ¿verdad? Que salir de retroceso puede generar un caos, un bloqueo, etcétera. Hay tantas situaciones que se pueden presentar. Pero volviendo al punto aquí, la situación es parte de nuestra cultura. Parte de nuestra cultura que por eso lamentablemente no lo respetamos, no hacemos caso, de lo mismo. Bien, y en el caso del centro de cómputo están esas puertas de salida, esas siempre deberemos de procurar que estén despejadas para que en el caso de una situación de contingencia como un sismo o algo por el estilo, pues las personas puedan tener la libertad plena de salir. También, por ejemplo, las estructuras de los edificios deben de proveerlas, aunque eso es parte de seguridad que sale más adelante, las partes de las consideraciones apropiadas
para que existan varios puntos de acceso de salida dentro de una infraestructura de un edificio para poder salir ante una eventualidad, ¿verdad? Tratando de proteger siempre la vida, nuestro, nuestra integridad física, ¿verdad? Antes que nada. Bien, entonces, estamos hablando por ahí en ese sentido de lo que son los mecanismos de acceso, ¿verdad? Ante alguna situación o ante alguna explosión. Y bueno, las explosiones en este sentido también, obviamente, ahí tenemos que ver que los sistemas que nosotros hemos tratado de implementar como los sistemas de supresión de incendios funcionen apropiadamente, obviamente. También los protocolos de seguridad y también los mecanismos de respaldo y recuperación de información. Yo recuerdo algo que cuando yo venía comenzando a trabajar, una vez nos dicen en el edificio que estamos, una amenaza de bomba, una amenaza de bomba. Y algunos de los, bueno, mejor dicho, no se habían implementado mecanismos de seguridad y respaldo apropiados. Me recuerdo yo el administrador del base de datos, que estaba toda la carrera intentando apagar la base de datos y andaba el escuadrón antibomba ya. Y ahí nos sacaron. ¿Qué hizo la persona? Vino, desconectó el servidor, se lo echó al hombro, como decimos popularmente, por no decir, bueno, se lo echó a tuto, como decimos, y salió corriendo con el servidor por si pasaba algo. Obviamente eso fue muy jocoso, no lo olvido, no lo olvido. Al final fue una falsa alarma, gracias a Dios, ¿verdad? Pero se echaron o se notó muchas debilidades que se tenían, tanto en procedimientos, en protocolos, como dentro de otras cosas. Pero el punto aquí es que tenemos que prever todo este tipo de situaciones. Por eso es muy importante seguir las mejores prácticas. Y en cuanto a también el tema que mencionaba Aldo, en cuanto a esas que nosotros no seguimos esos lineamientos, también va asociado con otras medidas en cuanto, por ejemplo, no hay una normativa concreta, por ejemplo, para las exigencias en lo que son las construcciones o las edificaciones. Es decir, en teoría, dependiendo del tipo de edificio, cuando hablamos de alguna edificación o algún edificio ya grande o monumental, pues tengo entendido que sí tratan de seguir ciertas restricciones, pero no sea hasta donde yo sé, y corríganme si me equivoco, por lo menos aquí en Honduras, no se apegan a un cuadro basado en este tipo de mecanismo orientado a sismos. De hecho, son muy pocos los edificios que aquí que están certificados para eventos de sismo, hasta donde tengo entendido. Bien, y volviendo al tema, el otro punto nos dice, por ejemplo, cuando el acceso al centro de cómputo debe efectuarse a través de otros departamentos, será necesario prever el caso de las máquinas a través de diferentes puertas, ventanas, pasillos, montacargas, etc. Los elevadores deben soportar cuanto menos una carga estándar de aproximadamente 2.500 libras y ser lo suficientemente largos para acomodar los equipos de este. En los elevadores, no sé si ustedes aquí, cuando han tenido la oportunidad de andar en algún centro comercial o un área pública, algunos elevadores son muy acotados, son muy cortos. Y dice capacidad 20 personas, pero usted mira un espacio físico que, pucha, que no cabe 20 personas. ¿Sí? A menos que sean 20 niños, tal vez, decimos. Entonces, usualmente algunos tipos de edificios tratan de tener un elevador, en este caso un elevador de carga, para poder subir equipo de carga o de mantenimiento y no necesariamente para uso de personas. Entonces, deben de tener esta capacidad aproximadamente para 2.500 libras, que son los pesos estimados que algunos de los equipos de cómputo pueden llegar a tener, como el caso, por ejemplo, de algunos UPS o inclusive en el caso de algunos servidores. Cuando hablamos de servidores, perdón, que ya vienen armados en su gabinete. Algunos servidores ya vienen armados en gabinete desde fábrica, es decir, desde la empresa, ya vienen en un solo cajón. Y para poderlo subir, cuando estamos en un edificio, que el edificio, por ejemplo, el ascensor no soporta el nivel de tonelaje definido, algunos lo han tenido que desmontar. Yo he visto escenarios donde la gente los desmonta y se lo llevan, lo suben piezas y los arman ya en su destino. Entonces, todas esas consideraciones importantes para tratar de prever este tipo de situaciones. Cuando tenemos que pasar por diferentes, pónganse de que estamos dentro de una oficina y dentro de esa misma oficina está el centro de datos. Allá al fondo está el centro de datos, digamos. Entonces, para llegar hasta el centro de datos hay que pasar por varias áreas. Entonces, tiene que haber un pasillo lo suficientemente amplio para pasar con el equipo
de manera tal de que ni las personas ni el equipo cuando se haga su trabajo se comprometa. También aquí hay un concepto que nos dice acerca de lo que son, aparte de los elevadores, montacargas, cuando intentamos que llevar algún tipo de montacarga especial para poder pasar con ese equipo, ¿verdad? Entonces son algunas consideraciones que deben de tener en cuenta el diseño. También nos dice que se deben definir claramente las rutas de acceso del personal para la carga de documentos, respaldo de unidades magnéticas, elaboración de reportes, cuidados que no existan sobre el piso, escalones, rampas, etc. En algunas circunstancias, inclusive, se suelen utilizar algunas normas que son más visibles, por ejemplo, en el área de la producción, que lo utilizan más los ingenieros industriales. Cuando ustedes van a una área de producción, ahí van a ver que está una línea marcada en amarillo, donde se tiene que irse por esa línea, donde entre comillas se denomina que es una línea segura, porque ya el protocolo establece que los montacargas y todo eso no van a pasar por ahí. La probabilidad de incidencia de un evento se reduce sustancialmente. Algo que es más o menos similar, es decir, por dónde va a circular las personas. En el mejor de los escenarios, ¿verdad? Y digo el mejor de los escenarios porque sé que en la vida real aquí es bien complicado. También nos dice que la construcción del piso se debe soportar el peso de los equipos que serán instalados. Las designaciones típicas de algunos equipos no rebasen los que son los 340 kilogramos por metro cuadrado. Cuando estamos en un solo piso, en un solo nivel, es decir, vaya, pongamos el hecho de que nuestra casa es de una sola planta, pues ahí estamos a nivel de piso. Ahí pues prácticamente este concepto pues basta con que la cimentación del piso sea la apropiada. Pero cuando estamos, y mencionado, ya en una estructura de un edificio, donde estamos por ejemplo tercer, cuarto, quinto nivel, por decir algo, las losas tienen que tener la estructura o el nivel estructural apropiado para que eso no tenga una degradación, es decir, que fluctúen, que se empiecen como a ceder, que empiecen como a hundir. Porque estos equipos pesan. Y esto se mide por metro cuadrado. Si eso no está debidamente verificado, la probabilidad ante un pequeño sismo de que eso se venga abajo es muy latente. O inclusive si en un sismo, cuando menos acuerde, no aguante eso y se venga abajo. Por eso hay que tomar muchas consideraciones o todas estas consideraciones en el momento de tratar de hacer este tipo de construcciones o más que cuando son construcciones, cuando tratamos de acomodarnos a un área física. Eso es muy importante tomar en cuenta. En nuestras realidades, construir un centro de datos desde cero no son todas las empresas que lo logran hacer. En muchos de los casos, en la realidad hondureña, de la empresa hondureña, de los pequeños empresarios, de la pequeña y mediana empresa y algunas grandes inclusive, lo que nosotros tenemos es que poco a poco vamos creciendo y madurando a nivel tecnológico. Cuando menos acordamos, empezamos a crear sistemas de información. Necesitamos tener esos sistemas en un lugar y compramos un servidor de mesa, decimos popularmente, tipo una computadora de escritorio. Y ahí vamos creciendo. De ahí vamos madurando y tratamos de ver que esos servidores no estén en una mesa. Y los tratamos de colocar en un bastidor, que usualmente le llamamos rack. Ya mira, más bonito decimos. De ahí tratamos de, obviamente, darle el nivel de enfriamiento apropiado. Ya compramos, en algunas circunstancias, aires de precisión. Muchos no pueden hacerlo por aires de precisión, sino que son aires de confort, los split normales. Perfecto. Pero después tratamos de madurar y colocamos un aire de precisión. De ahí nos damos cuenta del concepto de la antiestática y vemos si tenemos la altura entre las dimensiones para colocar piso y cielo falso. Si no lo tenemos, pues tratar de ver una medida correctiva para hacer eso. Y hay unas alfombras antiestáticas para centros de datos, entonces se pueden colocar alfombras antiestáticas. Dando a entender con eso que nosotros podemos ir creciendo poco a poco, de pasar de tener un par de computadoras en una mesa, por eso es un concepto de servidores de sobremesa, a tener ya, cuando menos se acuerdan, varios racks y ya tener una estructura en data center que demande una serie de elementos para que esa infraestructura funcione apropiadamente. Cuando vamos llegando a ese nivel de crecimiento de madurez tecnológica dentro de las empresas o organizaciones, a medida que vamos brindando servicios. Entonces ahí es cuando vamos viendo este tipo de necesidades. Y el punto aquí que quería señalar es que muy probablemente estamos en un tercer piso y va a estar una mesa y se comienza a colocar servidores. Pero ya cuando vamos creciendo y madurando tecnológicamente, que vamos creando gabinetes, es decir, los famosos rack, vamos llenando de equipos, esto va empezando, ya tenemos que ver si la losa soporta. Si la losa soporta, porque puede existir la posibilidad de que ante un pequeño sismo esa losa se venga abajo.
Y aquel chiste que mencionaba yo, que le digan, jefe, se cayó el servidor. Bueno, levántelo pues. ¿Y cómo le explico? De que realmente fue que se cayó, ¿verdad? Creo que por ahí han visto ese meme ustedes. Pero bueno, todas esas son situaciones que se deben de tratar de prever. El día de mañana que ustedes sean administradores de un centro de cómputo o jefes de tecnología y les toque una situación en la que vayan creciendo gradualmente, pues traten de tomarlo en consideración. O les toque una situación en la que les toque implementar un centro de datos, hay que ver esa consideración del espacio, de la edificación y en dónde se va a hacer, ¿verdad? Decíamos, la construcción del piso debe soportar el peso, también aquí nos quedamos. La puerta de acceso al centro de cómputo debe tener 95 centímetros de ancho mínimo y abrir hacia afuera. Usualmente las puertas convencionales tienen aproximadamente 60 centímetros, 60 hasta 75 centímetros. Las puertas principales por ahí andan entre 70 y 80 centímetros. Y ya se suele, aquí nos dice que 95 centímetros. Yo me atrevería a decir que esto tuviera más. Esto tuviera 1 metro o hasta, si se pudiera, 1,10 para que tengan la anchura suficiente cuando el momento que queremos meter equipos y poder que el equipo pase sin ningún inconveniente. Se deben usar materiales de construcción no combustibles y resistentes al fuego. Eso es muy importante. Los materiales deben ser no combustibles y resistentes al fuego. Más que todo el concepto de que sean resistentes al fuego. Es decir, que si ustedes le colocan una llama, esto va a costar de que arda o que tome fuego. Al final, de acuerdo a la calor y la temperatura, va a agarrar fuego, pero va a tardar en que tome fuego. Y ese elemento que tarda que tome fuego es mientras ustedes hacen sus medidas preventivas o correctivas con los sistemas de supresión y detección de incendios, ¿verdad? Recubrir las paredes con pintura lavable con el objetivo de que no se desprenda polvo y sea de fácil su limpieza. También hay aquí un tipo de pintura especial para las paredes para que estas no boten ese polvillo, ¿verdad? O se descascaren fácilmente. Porque recordemos que si estas partículas van a pegar a donde van a pegar a los servidores o a las ventiladoras propiamente de los equipos. Nos dice también recubrir las paredes, bueno, aquí estamos, perdón. Construir el mínimo de ventanas exteriores o ningunas a fin de evitar interferencias. Y si queríamos mantener las ventanas, como mencionaba anteriormente, lo que son es un concepto estético. Las ventanas por fuera se miran, pero por dentro están completamente selladas. Eso es para mantener la fachada del edificio, ¿verdad? Si el cielo falso plafón se utiliza como pleno para el retorno de aire acondicionado, deberá pintarse el techo real con pintura de aceite o sintética de color claro. A veces el cielo falso suele utilizarse para que haya un retorno de aire. Mencionábamos, por bajo del piso sale, en un esquema convencional en room, sale por ahí lo que es el aire frío, por medio de unas, las baldosas o las losas que están perforadas, por ahí sale el aire frío hacia los servidores, pero el aire caliente es retornado por la parte superior del techo y esas mismas unidades lo extraen por ahí. Entonces eso es lo que no quiere dar a entender de que puede ser utilizado de esa manera. Vamos a ver dónde estoy, perdón. El área y espacio. Se recomienda que el área de lo que es el centro de cómputo existan separadores de aluminio o cristal o cuartos independientes para la instalación del todo equipo y se debemos considerar lo siguiente. Es decir, para poder separar las áreas. No sé si recuerdan cuando me conecté desde mi compu y pudimos ver algunas de las áreas donde teníamos la parte donde estaban los servidores, que había un separador de cristal. Cuando me conecté, ¿lo recuerdan? Si no, por ahí lo vamos a ver posteriormente. La idea es que ustedes tengan separadores de ambientes, con la finalidad de que el separador de ambiente le va a decir de que las personas solo pueden ingresar al área que corresponde. Si bien es cierto, físicamente están dentro del mismo recinto, pero también están separados, ¿no? Es la idea. Considerar lo siguiente. La configuración definitiva del sistema a instalar, donde van a estar los procesadores, impresoras, estaciones de trabajo y demás periféricos. Aquí cuando queremos aislar las personas. Para hacer una distribución adecuada se debe poseer un plano de local eligiendo una escala 1:50 sobre la cual se ubicarán las plantillas de los equipos cuidando sus áreas de servicio y pruebas. Es necesario plantear la secuencia de conexión de los equipos para lo que es el direccionamiento de los mismos. Se recomienda la ubicación de consola de sistemas con máximo 6 metros de distancia del rack o procesador que sea visible del panel de control del mismo. En el caso cuando se requieran realizar algunas tareas adicionales
dentro de lo que son los centros de datos. Durante mucho tiempo fue muy de moda que entre el mismo centro de datos se hacía, por ejemplo, la parte de impresiones, como un centro de impresión, con un tipo de impresora especial. Hoy esto ya ha pasado y ya manejamos impresoras departamentales, donde cada unidad o cada usuario final pues hace sus impresiones como tal. Dice por acá, el polvo que desprenden las impresoras hace ruido, se debe de instalar en un cuarto independiente junto con una instalación de trabajo a 1 metro de distancia de las impresoras, se debe facilitar el suministro de reportes. Se debe tener en cuenta el espacio a ocupar del equipo adicional, como son comunicaciones, teléfonos, archivos, cintas de respaldo, muebles y papelería, además de espacio para futuro crecimiento, y sobre todo en el área particular donde tenemos los operadores. Recordemos que en un centro de cómputo siempre deberán de existir operadores. La cantidad de operadores ideal es de 3 más 1. ¿Y por qué 3 más 1? Porque vamos a tratar de tener turnos de 8 horas. En el día pues tenemos 3 turnos, ¿verdad? 3 por 8, 24 y cubrimos las 24 horas. Y decimos más 1 porque tenemos una persona que la estamos rotando. De manera que no siempre a usted le toque en las madrugadas, o no siempre le toque en la mañana o a las medianoches, sino que se está rotando. Y también con una más 1 que le sirve como comodín. En el caso de que una persona se ausente por que se enferme y se incapacite, pues esta persona pueda cubrir ese turno, de manera que la gente no tenga que estar redoblando turnos. Esto suele ser de utilidad para aquellos tipos de centros de datos donde tienen alta demanda y en donde es muy importante la mano remota. Digo la mano en remota porque que vaya a ver el operador a ver qué es lo que está pasando, o cuando tiene que hacer un respaldo a cintas, que meta la cinta, saque la cinta, verifique la integridad de los respaldos. Si ya tenemos otra serie de mecanismos más automatizados, como librerías o respaldos ya no hacia cintas, sino que unidades de almacenamiento, pues esto se hace mediante un método de verificación. En el caso donde yo trabajo en este momento, por ejemplo, como ustedes pueden observar, no hay operador en este momento. Todo lo hacen remotamente mediante lo que son herramientas de monitoreo, donde si algo sucede a todos los administradores nos cae un mensaje. Pero siempre hay un operador remoto de turno atento a estos tipos de mensajes. Si algo sucede, pues le llama al administrador o al técnico de mayor nivel para tratar de dar una solución a un incidente. Energía eléctrica y tierra física. Aquí nos habla de lo que es la instalación eléctrica. Perdón. La instalación eléctrica nos dice que es un factor fundamental para la operación y seguridad de los equipos, en el que se debe completar el consumo total de corriente, el calibre de los cables, la distribución efectiva de contactos, el balanceo de las cargas eléctricas y una buena tierra física. Una mala instalación provocaría fallas frecuentes, cortocircuitos y hasta que se quemen los equipos. Por eso, tomar en cuenta la carga estimada que se espera de tener para los diferentes equipos y tanto actual como para crecimiento futuro, de manera que el calibre de los cables sea siempre el apropiado, ¿verdad? Nos habla también de que la instalación eléctrica para el área de sistemas debe ser un circuito exclusivo dotado de la subestación o acometida del ENE, en este caso nuestro, ¿verdad? Usando cables de un solo tramo, sin amarres o conexiones intermedias. Para el cálculo de la línea se debe tomar un factor de seguridad del 100% en el calibre de conducciones con una caída de voltaje del 2%, se estima. Se debe construir una tierra física exclusiva para el área en la cual se conecta a través de cable de cubierta aislante del centro de carga dentro del cómputo. Esto, el tema de la parte aislante, es como, no sé si algunas veces ustedes han podido observar en sus casas, que hay una varilla de cobre conectada a lo que es donde está el contador. Esto es como un mecanismo de protección para que si hay un sobrevoltaje, todo se vaya hacia tierra. Esto es más o menos, esto es similar para tratar de proteger. Esto se hace mediante una malla, usualmente, y que, aunque suene irónico, usualmente esta malla debe estar colocada sobre tierra en una zona húmeda, entre más húmedo mejor, para tratar de aislar y tratar de conducir toda la descarga hacia ahí. En la parte de la instalación eléctrica, también en los centros de cómputo, como parte de algunas normas o estándares, como parte de unos trabajos que ustedes de investigación que van a realizar más adelante, podrán observar que una de las características esenciales o ideales, vamos a decir, es de que se tenga más de una acometida eléctrica por diferentes compañías. En el caso de nuestro país, pues nosotros solo tenemos una compañía, que es la compañía estatal, ¿verdad? La ENE,
la E, la CREA, como quiera, pero al final es la misma del Estado, ¿verdad? No hay otras, no hay más competencias. Lo ideal es que pudiese ser más de una competencia, al igual como el caso de los proveedores de comunicaciones o Internet. La finalidad es lógica, con el sentido de que si una compañía tiene un problema, pues pueda seguir proveyendo lo que es en este caso el fluido eléctrico por medio de la otra compañía. Eso es uno de los esquemas que por ahí se tratan de establecer como algunas normas o consideraciones en cuanto a un tipo de nivel o tier, como se dice más adelante se hablará de eso. Lo que es construcción de la tierra física que mencionábamos. Se debe elegir un jardín o lugar donde exista humedad. En caso contrario, es necesario colocar un conducto que aflore la superficie para poder humedecer al fondo. Irónicamente, ¿verdad? Pero entre más húmedo esté, porque así se va la descarga. Y hacer un pozo de 3 metros de profundidad y 70 centímetros de diámetro. También nos dice que en el fondo se debe colocar una capa de 40 centímetros de carbón mineral sobre la cual se descansará una varilla Copperwell, por dar una marca, ¿verdad? Es una varilla de cobre. Encima del carbón se debe agregar una capa de sal mineral de 5 centímetros y otra pedacería de aluminio de 40 centímetros, cubriéndose después con tierra hasta la superficie. También nos dice que en el tablero principal para el equipo del computador se debe ser trifásico y con doble bus, es decir, de 5 hilos, y con un neutro eléctrico y uno para proveer tierra física a las máquinas. Como medida de seguridad, deberá instalarse en un lugar próximo a la puerta de control para cortar la energía a todo el equipo de cómputo en cualquier situación de emergencia. El espacio próximo al control de interruptores debe permanecer libre de obstáculos para su fácil operación. Es muy importante que en estos pasillos dentro del centro de cómputo, el data center concretamente, no hayan obstáculos, no hay nada que obstaculice el libre tráfico. Así como no mantener material inflamable como cajas, papeles o cualquier otro tipo que sea inflamable. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda o comentario, disculpe. En esencia, estamos viendo algunas consideraciones de los elementos que conforman lo que es un data center en cuanto a los facilitadores, que es el enfoque. No nos estamos enfocando tanto a servidores por momentos, ni lo que sería en la parte de almacenamiento, que eso lo vamos a ver posteriormente. Pero hasta el momento estamos aquí para que lo tomemos todas las consideraciones que sean necesarias al momento de pues tratar de crear nuestro centro de datos o acondicionarlo acondicionar un área para tratar de convertirla en un centro de datos. Ingeniero, Dígame. algunas empresas tienen unas máquinas que cuando se va la energía automáticamente encienden. Son los generadores. En ese cambio, no hay algún daño, digamos, por decirlo así, se va la energía y automáticamente entra otro tipo de energía, tal vez al principio la máquina tira suave, después viene con más fuerza. No hay algún daño. Sí, puede existir un daño, pero para eso se utilizan los UPS. El UPS hace esa función de absorber esas cargas. Esos picos de cargas lo absorbe el UPS, que por ahí vamos a estar hablando cuando hablemos de la parte de protección. Bien, a todos muchas gracias, feliz noche, bendiciones y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Ingeniero. Buenas noches.